De hecho, en Marruecos ahora mismo se van acumulando y acumulando gente de toda esa zona subsahariana que no puede cruzar, es que lo intentan por la valla, que se tiran al mar, como vimos hace poco en unas últimas noticias, en una última crisis que tuvimos migratoria, donde la gente se tiraba al agua con desesperación. O sea que otros se meten en una barca neumática sin saber dónde los van a llevar las corrientes y con la esperanza de que los recojan en alta mar. O sea, ¿cuánto desesperada tiene que estar una persona para tirarse a un mar en un bote de juguete con 50 personas más, con madres embarazadas, desesperadas, que han quedado embarazadas en el desierto para poder tener una opción? Se podrían escribir no una historia, sino 1000 historias sobre el tema y no gozaríamos siquiera la grandeza y la verdad de esta historia llena de miseria. Fuimos doctores y fuimos héroes y fuimos todo lo demás y fuimos lo que quisimos en nuestro país. Y cuando llegamos a otros somos recogedores de basura, recogemos cebollas, recogemos manzanas por una paga de lo que sea a la semana. Pagamos nuestro alquiler, pagamos nuestros servicios básicos, pagamos nuestro celular, pagamos todo lo demás, aportamos impuestos y todo lo demás. Y todo el trabajo despreciable se nos queda a nosotros. Y no quiero decir que esto es un mal país, lastimosamente no lo quiero decir, pero es lo que hay. Bueno, el salario mínimo está en pocos dólares allá en Venezuela. La economía está dolarizada completamente. Está el bando de poder económico cambió de mano. Ya no es las antiguas personas que llegaron y construyeron algo. No, ahora es algo. La economía está dolarizada y muchas personas no pueden, o sea, la situación sigue siendo grave. La economía sigue peor. La gente sobrevive de las remesas que envían y hay demasiadas venezolanos en el mundo ya. De eso que sobreviven. Y bueno, como está dolarizada, muchas otras personas han tratado de hacer cosas, no trabajar para el gobierno ni para ninguna institución, sino hacer labores para cobrar en dólares y poder subsistir. Eso es la manera como están haciendo ahorita. Pero la moneda que se maneja es el dólar oficialmente. Ya se maneja el dólar allá en Venezuela. Lo único es que no se gana en dólares. Se gana en bolívares, al cambio pocos dólares. Sí. Menos de $10 al mes. Ese es más o menos el salario básico. No sé qué le podría decir a los y las peruanas, pero puedo contarte por qué estamos acá y no en Chile. ¿Cómo se llama? Cuando llegamos acá queríamos estar un tiempo, unos años, porque mi hija no había visto su familia de Perú bastante tiempo. Con la mamá de mi hija, que somos muy amigos, ella también quería pasar un tiempo acá. Así es que el plan inicial era estar un par de años, después nos quedamos un poco más porque la cosa estaba bien. Y después cuando con mi hija ya nos aburrimos de estar en Lima a los varios años, quisimos devolvernos a Chile, y a mi mamá se le ocurrió que no era buena idea, porque justamente había estado mi hija en Chile, igual, y habían salido un día justamente para la época de las protestas sociales, cosa que yo apoyo porque creo que difícilmente van a mejorar las condiciones para la población si no se hace nada. La clase política no se caracteriza por ser benevolente con el resto de la sociedad. Entonces salieron mi papá con mi hija y justo a la vuelta cuando iban en carro, en el carro sintieron balazos y fue súper complicado. Entonces, cuando ya con mi hija queríamos devolvernos a Chile, mi mamá dijo que la cosa ya a nivel económico, laboral estaba bien complicada y que debido a las protestas sociales era posible que mi hija fuera a perder bastante clases de la escuela. Y le pareció que si en realidad estábamos bien acá, mejor nos quedáramos. Y para mí fue un balde de agua fría. Yo no entendía cómo mi mamá no quería que nos fuéramos para allá,
pero bueno, ella lo hizo porque buscaba nuestro bienestar y que estuviéramos tranquilos, sobre todo porque vivimos en un lugar súper tranquilo, en una zona rural hermosa. Acá casi no se siente el encierro, porque hay mucho patio, o sea, al frente hay un monte súper grande, hay perros, tenemos un gato, los vecinos tienen gallinas, vacas, entonces sería complicado tener la misma calidad de vida allá, la tranquilidad y sobre todo el no sentirnos muy encerrados. Yo creo que por eso fue que mi mamá prefirió que nos quedáramos acá. Bueno, yo soy un hombre grande, ya puedo decidir lo que quiera, pero con los años aprendí a que mejor le hago caso a mi mamá, porque si no algo sale mal y yo pago las consecuencias generalmente. En muchas especies animales se da la migración y está relacionado directamente con la subsistencia, con las cadenas de vida, ¿no? Que hay en la naturaleza, y me parece que en el ser humano es igual. Yo lo vinculo al tema. Curiosamente veo que en la parte de atrás de donde está sentado está la imagen de Joker, ¿no? El bromas, como le dicen los españoles. No sé cómo le digan en Perú, porque creo que cada región le puso un nombre diferente, pero me parece que esta imagen del Joker lo que hizo, y lo vinculo con eso porque como descubrir un mundo que parece como si cada vez lo descubriéramos y lo volviéramos a descubrir, y que está relacionado directamente con la pobreza, ¿no? Que el mundo cada vez es más un mundo de ricos y pobres, y creo que a partir de ahí se dan una serie de circunstancias muy complejas. Pensando un poco momentáneamente en Vallejo, y en los primeros viajes que a él lo tratan de vincular con alguna de las corrientes, y él dice, no pertenezco a ninguna de las corrientes, y me parece que lo de Vallejo va más allá de eso, ¿no? Es decir, creo que Francisco por ahí mencionaba esta cosa del es humano. Yo creo que Vallejo va más allá, y a mí me interesa también en este sentido ir más allá de la cuestión política, de si estoy con un partido, de si estoy con una corriente ideológica. Creo que esencialmente somos humanos todos, y es donde me interesa a mí llegar a esa pulpa, a esa materia. No, incluso ni siquiera me gusta como aludir en algunos momentos a la ética propiamente dicha, ¿no? Sino a circunstancias concretas en las que lo humano se muestra de una o de otra forma, ¿no? Es como mi inquietud principal, digamos. El gobierno, la oposición, y en medio de ellos el ciudadano común, el ciudadano que debe padecer la necesidad, la falta de alimento, la inflación, el acaparamiento. Entonces las políticas implementadas luego lógicamente van a determinar el éxodo de personas, ¿no? Actualmente mi hijo está allá en Perú, y me comenta él que, bueno, habiendo partido de un país que propugnaba el socialismo, hoy por hoy se encuentra en otro país donde quien va a presidir tiene la misma tendencia ideológica. Se me dice, papá, salí de un país socialista y he llegado a otro que se convierte en país socialista. Entonces comienza a analizar las posibilidades de ir al país en búsqueda de sus horizontes, de un nuevo horizonte. Y entonces esa tarea migratoria como que es interminable. Lamentable es, ¿no?, que ocurran este tipo de circunstancias. Y agradezco en especial la entrevista, lo bueno de los enfoques que nos propuso, y bueno, esperamos que en otra oportunidad podamos compartir nuevamente, porque en otros concursos que hemos incursionado, que he incursionado yo, no nos han propuesto eso de la entrevista, esa interacción humana que es tan necesaria, y que de verdad celebro y felicito a los organizadores del concurso y a nuestro amigo entrevistador que hayamos tenido esta oportunidad, para que no solamente sea la obra que se presenta, sino también el ser humano que está detrás de ella, y que se pueda un poco, al menos por esta vía, tener una punta de iceberg
de quiénes somos y por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Me encuentro en Bucaramanga, pero yo soy bogotana. La capital de Colombia es Bogotá. Entonces me fui de mi ciudad. Ahora estoy trabajando acá en Bucaramanga. El clima también es súper diferente. En Colombia era un clima muy frío y ahora estoy en uno que es como término medio, pero calientico. Entonces acá, por ejemplo, tenemos las 10:21 de la mañana. Lo que es la inmigración aquí en España, pues bueno, por supuesto hay procedente de muchos países. Yo estuve trabajando durante mucho tiempo como mediadora intercultural en servicios sociales, bueno, en fin, en un poco organismos públicos, hospitales, etcétera. Entonces tenía que hacer de intérprete y también pues, de mediadora, no solamente a nivel lingüístico, sino también un poco a nivel cultural. Entonces, la migración que recibíamos, pues bueno, hay pues de varios países. Entonces el tema de los refugiados, pues había muchos refugiados africanos que estaban tramitando la demanda de asilo. Las condiciones en las que llegan, pues bueno, hay varios escenarios, por supuesto. También había inmigrantes de otros sitios, había pues a lo mejor chinos, había mucho chino también, inmigrante del este, pero bueno, en el tema de la inmigración procedente de África, que es un poco lo que he tratado, pues como decía, hay muchos escenarios, pero sí que es verdad que bueno, que todos bueno, llegan llegan en situaciones muy difíciles y lo primero que hacen son un poco ingresar en unos centros hasta que empiezan a tramitar lo que es la demanda de asilo. Y bueno, me ha gustado mucho el contacto con gente que, pues, mexicanos, peruanos, colombianos y argentinos. Y el ver cómo todos tenemos en el fondo las mismas inquietudes, los mismos sentimientos, o sea, son universales tanto en la poesía como en la sociedad. Y entonces, al margen de la etiqueta del país que lleves en el pecho, en el fondo somos mucho más parecidos y tenemos los mismos miedos muchas veces que el resto, ¿no? Entonces, a mí me ha gustado muchísimo el poder relacionarme con esta gente. Cada gobierno quiere pues tratar de una u otra manera controlar o regularizar el tema migratorio. Por ejemplo, el gobierno actual ya está anunciando que va a pues comenzar a dar estas visas, nuevo proceso de visas humanitarias, va a tratar de regularizar. Aquí el 73% de los venezolanos en la última encuesta de ACNUR está irregular y de los colombianos el 42%. Ecuador ha sido siempre, tradicionalmente, históricamente, un país de refugio para los colombianos por todo el proceso pues, de violencia que ha existido en ese país, una larga data. En el gobierno anterior, justamente, se trató también de continuar en algo las políticas del gobierno antepasado de Rafael Correa, y lo que se hizo fue que inmediatamente se puso la visa humanitaria, inmediatamente, o sea, se cerraron fronteras en ese sentido, para tratar de regularizar con ese elemento. En el gobierno de Rafael Correa se dio un proceso muy importante de refugio, se dio, y ahora nosotros como Ecuador somos el país de Latinoamérica que más estatus de refugio ha otorgado. Nosotros tenemos, aquí tengo el dato justamente, 70.000 personas, de las cuales el 97% de estos refugiados son colombianos, y es el país, como te digo, que de América Latina que más ha reconocido personas. La poesía es el lugar, o la literatura es el lugar en donde nos encontramos todos, que sea de derecha, de izquierda, porque realmente en la poesía y en la literatura
encontramos esa resistencia al poder hegemónico. Mira, yo tengo muy presente a esa etapa de Vallejo, llamada, según la literatura, la etapa vanguardista, ¿no? Con aquel poemario Trilce, en donde Vallejo va a expresar su asombro por lo que había recientemente ocurrido en el mundo, me refiero a la Gran Guerra de Europa, y en donde va a expresar en ese poemario su nostalgia, digamos, en la nostalgia que tuvo por su madre, digamos, todos los fracasos que tuvo desde el punto de vista amoroso y sobre todo la querencia de su tierra, que yo por eso me identifico mucho con César Vallejo. Es un poeta que no tiene, aunque lo quieran poner de un lado o del otro desde el punto de vista ideológico. Creo que la poesía no tiene ideología, la poesía tiene corazón, la poesía tiene sentimiento, lo que dijo Antonio ahorita lo escribo. Los poetas generalmente estamos siempre contra el poder. Yo no entiendo un poeta que vaya acompañando al poder. Siempre el poder representa esa hegemonía, como lo llamaba Antonio, esa hegemonía que trata de dividirnos como personas, y la poesía nos hace encontrarnos. La literatura genera un espacio en común en nuestros corazones para que de un lado y del otro nos demos la mano. Creo que el mundo, bien como lo dibujó Antonio, debe reencontrarse en esos espacios. Por eso aplaudo la iniciativa de Notas Migrantes, César Vallejo, de generar estos espacios de conversación, de encuentro. El género de la poesía, porque creo que es el más contundente. O sea, si un poema es breve y es mucho más efectivo que la narrativa. Y el tema lo tenía en la cabeza, más que César Vallejo, creo que conocemos su poesía, tiene mucho de esa melancolía, esa nostalgia del inmigrante, casi del exiliado, por las cosas que él pasó y padeció. Así que teniendo todo eso en mente, no es que usted no empiece a elucubrar cuando aparece el certamen, es algo que uno ya tiene en la cabeza adentro, y salió bastante fácil el poema. Hace creo que como 2 meses hubo grandes manifestaciones, sobre todo aquí en Cali, donde por la lucha social que al igual que en muchas partes del mundo le toca vivir a las personas, ¿no? En realidad, pues hay mucha pobreza por de todos lados, pero todavía no saben en realidad lo que es vivir en un comunismo destructivo, donde no hay libertad, donde no hay los servicios básicos, que es la comida y agua, lo básico, lo que el ser humano necesita. Por ejemplo, yo estoy aquí es por mis hijos, porque quería que conocieran la libertad, lo que era parpar otras cosas, ir al colegio de manera normal, no oprimidos como se vive allá en Venezuela, de manera muy, muy radical, y donde pensar distinto muchas veces lleva a la muerte. Y la verdad, la situación es difícil. Entonces siempre he sido consciente de que aunque mi situación era mala, hay siempre gente que está peor. Pienso que no debería de haber fronteras, no debería de haber seres humanos sin papeles, indocumentados. El mundo, como bien has dicho antes, Jorge, es una frase con la que me quedo porque yo la apoyo. El mundo debería de ser un país. Y hay que ser solidarios, porque siempre todos alguna vez vamos a necesitar unos de otros. El turista viene a Cuba a buscar pareja. El turista es hombre.
pero no, Cuba sí ya acoge, no tanto por el problema político, sino porque somos así. Nosotros, tú llegas a mi casa y ya a los 2 minutos eres mi hermano. No es que seas mi amigo, no importa que pienses igual o diferente a mí. Mientras nos respetemos ya estamos hermanos y somos los. Y sin embargo, a pesar de todo, tenemos una realidad que es mucho menos dramática que la de los africanos que saltan al mar, aventurándose a una muerte quizás sin saber lo que va a pasar, a remar como pueden en chalanas con niños, abrazados a niños, y vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? Digo, un mundo cada vez más exclusivo para pocos, donde pareciera ser que hay seres humanos que sobran, ¿no? En todas partes. La realidad del Uruguay vuelve a ser, lamentablemente, por los devenires políticos, estoy ahora viendo que vuelve a haber una otra ola migratoria hacia Europa, hacia Estados Unidos, muy difícil, pero porque no se puede entrar, pero hacia Europa otra vez migrando, porque los devenires políticos vuelven a acorralar a la gente con el tema económico. Lo único que yo puedo aportar es mi reflexión, porque no se me ocurre pensar cómo resolverlo, o sí se me ocurre, pero bueno, no es lo mío, ¿no? Llevar el paísito, el pedazo que corresponde de país, tratarle de trasladarlo al lugar donde vas. O sea, no perder todo en el traspaso, que de hecho siempre se conserva algo y es lo que nos permite seguir avanzando. Y respecto a Vallejo, lo que destaco es que además de con su poesía, él también transmitió el mensaje con sus acciones, ¿sí? Porque mostró partir de lo más bajo que se puede a nivel social y económico y lograr llegar a lo más alto para un poeta. Creo que ese es el mensaje más fuerte que incluso supere a su propia obra, ¿sí? Agradecida a ustedes por la oportunidad y sobre todo por esta oportunidad de poder dirigirme a las personas que nos escuchan y eso que tú decías sobre la cercanía al proceso de vida y de muerte es fundamental. El mensaje que sí me gustaría dejar es ese: cuando uno ve a una persona muy cercana a la muerte, se repite, es una constante aquello de que lo que realmente vale en ese momento y que es prácticamente constante. Todo el mundo te dice: oye, lamento no haber dicho lo que tuve que haber dicho en su momento y no haber expresado el amor que me tocaba expresar en su momento. Entonces esa es mi invitación, que la hago siempre, porque la he escuchado tanto que ya lo considero como un mensaje divino que me ha tocado tener que exponer, y donde puedo lo hago. Expresen el amor, amen libremente, pero díganle a la persona que la quieren, porque es lo único que al final la gente pesa y se arrepiente de no haberlo dicho. Como en este momento mi país está siendo más bien receptor de migrantes y creo que no lo estamos haciendo muy bien, más bien diría que justo lo que refrendaría lo que decía Teresita, tratar con amor a la gente. A mí me gusta muchísimo tratar a la gente que viene acá y nos aporta, nos enriquecemos los unos a los otros, y ser solidarios ante todas estas circunstancias, porque mi hermano es migrante en Estados Unidos, ilegal como se le dice, y lo único que me imagino que
que quiere cualquier persona que migra a otros lugares es mejorar su estilo de vida que no tiene en su país de origen. Entonces, solidaridad, ese es mi único mensaje. No solamente se migra por cuestiones económicas, sociales, etc., sino también el alma migra. Yo creo que Vallejo migró más que nada por eso. Y a París hubiera llegado, sí, de todas maneras migra cuando se siente incomprendido. Migra cuando José María Eguren, poeta peruano, barranquino, al igual que yo, que era pues un Becker, más o menos, ¿no? Y dice, a Vallejo yo no lo entiendo. Eso declara, ¿no? Y claro, ¿qué iba a entender? Cuando Eguren decía, ¿no? Hoy se casa el duque, no es bien el chante, viene el juez. Entonces, esa era su prosa, ¿no? O la belleza que describe en La niña de la lámpara azul, ¿no? Sutil, una tela de araña, ¿no? Entonces, versus un poeta del alma, ¿no? de alma desgarrada, y desgarrada por eso que hemos estado nosotros conversando hace minutos, ¿no? Quizás él sentía eso, ¿no? Ya, ese desprecio por el indio, por el cholo, como se le dice acá, ¿no? O el serrano. Y si yo pudiera resumir la situación de Vallejo, lo coloco con el afiche, con el cartel que tienes, Jorge Carrión, detrás tuyo, detrás de ti. Tienes al Joker de Joaquín Phoenix de 2019. Yo vi 3 veces en el cine la película y 2 más en mi casa. Y hubiera querido que ganara como mejor película. No sé por qué lo tienes, pero el Joker de Joaquín Phoenix, interpretado por Joaquín Phoenix, que está aquí, y de un lado está Vallejo, y ambos tienen las 2 caras, ¿no? El blanco, el rojo y el azul. Es decir, el Arthur Fleck, no sé si los compañeros vieron esa película, el Arthur Fleck es la víctima social, la víctima triste, la que vive en el barrio del Bronx, la que es discriminada, el hombre que es pateado, el hombre que es negado por su padre, el hombre a quien su madre lo golpeó, lo trató mal. Es un símbolo de la persona vulnerable de clase media baja que es tratada mal por todo el mundo. Es un ser discriminado, Arthur Fleck. Ese es un lado del color azul. Y en el color rojo tenemos al hombre que es el verdugo, al hombre que mata, ¿no? Cuando Arthur Fleck se convierte en el Joker y es el que mata y es el que hace destrucción y es un antihéroe, un antilíder. Y yo creo que Vallejo me dio un poco una doble personalidad. Era el ser que sufría, que asumía el sufrimiento personal y el colectivo, y por esto hay una cara que lo vemos como triste, y hay poemas contundentes que son claramente de sufrimiento. Y por otro, si dicen que se acerca a Chaplin, Chaplin también es un hombre con doble cara y un hombre muy cuestionador, ¿no? Muy cuestionador, y en el fondo también cuestionador del sufrimiento social. Creo que todas sus películas, tanto mímicas como ya habladas, las últimas, hablan de eso, del contraste social. Y ahí está el otro lado del Joker. Yo no sé por qué tú elegiste, Jorge, tener al Joker de Phoenix y colocarlo en el traje de César Vallejo, pero creo que está eso en Vallejo. Para los mexicanos lo hemos visto así, como una persona con un doble matiz, no voy a decir personalidad, pero sí
doble matiz, el del que sufre lo que lo ajeno y el de quien goza a pesar de todo y se levanta todo el tiempo hasta que fue posible, hasta donde pudo. Es un héroe y un antihéroe al mismo tiempo, no en términos gringos, ¿no? En términos yanquis no, sino como persona, un hombre de contradicciones, de sufrimiento y de alegría. Yo creo que haber vivido esta experiencia, como marcó muchísimo en mi vida. Ese sentimiento que día a día me invade, porque la verdad que es imposible escapar de ese sentimiento que se siente. Tengo aproximadamente 4 años sin ver a mi papá, sin ver a mi mamá, con las ganas de abrazarlo. Yo, como reflejaba en mi historia, el significado de la familia, el vivir una experiencia así, te hace sentir, te hace vivir que no hay algo más importante que la familia, que es el regalo más grande. Y yo creo que no solo soy yo la que vive este sentimiento, creo que hay personas que sufren más que yo, pero que día a día tenemos esa esperanza. Como Vallejo, que hace referencia a la vida, a la esperanza, a la solidaridad. Una de las cosas que me transmitió él es la posibilidad segura de la lucha por alcanzar las cosas. En los últimos años hemos visto llegar a muchas personas, muchas familias provenientes de Venezuela y de otros países también. Son muchísimas las nacionalidades que hoy conforman esta migración contemporánea, digamos, acá en la provincia de Misiones, y no solamente de distintos lugares de América Latina, sino también de otros lugares. Y por distintas razones, ¿no? En el caso de Venezuela tendrá sus distintas motivaciones. En el caso de senegaleses, por ejemplo, que están arribando a la provincia en los últimos años, serán razones tambien diferentes. Hay una migración asiática, digamos, que también ha desembarcado un gran número en la provincia. El flujo constante entre Brasil y Paraguay, por fuera de la pandemia, digamos, eso es un fenómeno dinámico, constantemente hay familias que están migrando entre esos 3 países en la triple frontera. Y bueno, sí, es una composición, digamos, poblacional que tiene un enorme componente migratorio. Hay muchas historias de la diáspora venezolana y estamos hablando de 8 millones de personas. Cada una tendrá su historia, cada una tendrá cosas que relatar y no son cosas bonitas, son cosas bastante complicadas, trágicas. Gracias a Dios el venezolano de clase media se ha formado muy bien. Las universidades venezolanas son reconocidas en otros países y algunos llegan con profesiones que son aceptadas en los países a los que van, y los venezolanos con profesiones logran resaltar y tener cierto éxito, y hay cierta diáspora venezolana que es muy bien vista en ciertos países, así como hay cierta diáspora venezolana que es muy mal vista en otros países. Y es complicado, pero la realidad es que en este momento Venezuela es un país de migrantes. Los que no se han ido, se quieren ir, y hay gente que realmente no se puede ir, y todos tenemos familias divididas, con gente que nos importa viviendo a miles de kilómetros de distancia, lo cual claro que causa cierto dolor y es una forma de vivir con pérdida. Y como comenté antes, yo soy extranjera en mi propia patria, porque no la reconozco, porque yo nací en la época de 1970 y viví la democracia y viví la época de oro de Venezuela y llegué a ser profesional cuando todavía las cosas no se habían
convertido en este desbarajuste que es hoy en día todo lo que es la parte económica, financiera, de progreso, de libertad económica. Y extraño mucho ese país que llegó a conocer y en el que llegué a trabajar los primeros años de mi carrera profesional. Lo extraño muchísimo. Es inexplicable, en verdad. Mira, sucedió harán 2 semanas en que la ciudad que queda más cerca, la ciudad chilena que queda más cerca de donde estamos viviendo, un grupo de personas que pertenecen a la misma clase de la que vienen las personas que migran desde Venezuela, tuvo un acto racista a modo de marcha, protesta, que terminó con el desalojo de las personas venezolanas que estaban habitando en un espacio público, en una plaza, y un desalojo brutal porque enajenados, no se me ocurre otro epíteto, otro adjetivo, les quemaron sus pertenencias, armaron una fogata al final de la marcha y quemaron las pertenencias de personas venezolanas, juguetes de niños, ropa, colchones, pañales, coches, en un acto de racismo brutal que no es más que la escenificación de un racismo estructural que vivimos en Latinoamérica en general y quizás en todo el mundo a partir del modelo de sociedad que construimos hasta este siglo. Actualmente la presencia migrante se ha desbordado las capacidades del Estado. Tenemos la presión de los Estados Unidos que de vías económicas, restricciones económicas y otro tipo de utilización ha coactado la acción de los Estados Unidos, porque reitero, la mayoría de las personas que vienen a México es un punto de tránsito para los Estados Unidos. No nada más eso, o sea, también mexicanos que tratan de emigrar o han emigrado históricamente hacia los Estados Unidos, como dice María, no tanto por cuestiones de asilo o refugio, sino por la búsqueda de una mejor vida, que es otro tipo de migración. Pero en este caso, pues Estados Unidos cierra sus fronteras y en lugar de reconocer lo que es el derecho de los refugiados, que Raquel lo sabrá, Estados Unidos cierra sus fronteras y no permite que los migrantes pasen a su territorio y ahí ya estudian los casos, sino ya lo está haciendo, pero como un supuesto tercer país seguro. O sea, permanece aquí la gente en la zona fronteriza y a cuentagotas está recibiendo lo que son las solicitudes de refugio o de asilo en lo que es Estados Unidos, pero bueno, aquí ya se están manifestando otro tipo de problemas, así como en Canarias, que le refiere María. Pues aquí en la zona fronteriza pues ya se están viendo manifestaciones también de descontento ante la presencia de los migrantes. Entonces esto nos habla de un problema internacional, ¿no? Y mientras exista esta asimetría entre los países ricos y pobres, pues esto siempre va a ser permanente. Y por otro lado, pues la hipocresía humana. Mientras no tengas ese problema, pues sí, muy bien, ¿no? Ayuda a los refugiados, ayuda a los asilados, ayuda a la gente, pero cuando ya tienes ese problema en tu suelo, es cuando ya sale esta parte vil del ser humano. La verdad que me acabo de emocionar muchísimo, porque te iba a decir que una de las cosas que no solo la migración con la que te puedes sentir identificado con este autor, ¿no? Aparte él tiene ese lenguaje poético tan personal, tan de él, ¿no? Y cómo hablaba, cómo escribía de España. Socialista, defensor. Yo soy muy republicana, nosotros en España tenemos una monarquía. Él fue máximo defensor de la República, vivió y contó las atrocidades de la Guerra Civil Española, y
cómo un migrante, como un peruano, viaja a Europa, pasa por París, viene a España, y que sus últimas palabras, una de sus últimas palabras sea esa, regresar a mi patria y decir España, y después de haber vivido los peores momentos que ha vivido España, que fue la Guerra Civil Española, a mí, yo de verdad que soy, pero muy fan de este hombre, no solo por el tema migratorio, sino por el tema republicano realmente. Yo tenía apuntado de él de un poema que tiene Massa, que son dos... Perdón, estoy un poco emocionada. Son dos pequeñas frases que cogí, que dice: tanto amor, pero él siguió muriendo. Tanto amor y no poder nada contra la muerte. Y eso lo cogí para mí, me lo llevé para mí, porque yo también quería ayudar. Ahora te hablo del tema migratorio, y que por más amor que pudieras dar y por más buenas intenciones que tú tuvieras, como las pudo tener él, por ejemplo, con la República, a veces no es suficiente. Necesitas muchísimas más cosas, y necesitas lo que comentaba Alberto, lo que comentaba Iván, necesitas que la sociedad tenga un compromiso, ¿no? Y ese compromiso pues tiene que ser por parte de todos. Entonces, bueno, para mí, dije, no puedo decir nada más, estoy... Yo pienso que el problema en Europa próximamente sea lo de los afganos, que van a llegar en una situación muy mixta, pero van a crecer la disidencia contra el Islam. Y además los afganos no llegaron nunca llegaron a Italia, por ejemplo. Fue un problema más de la Europa del Este. Entonces es toda una incógnita próximamente lo que va a acontecer con la inmigración. Porque Italia adelanta con los inmigrantes africanos, sin duda. Van a aumentar. Pero ahora hay cierta consuetud en conocer y hablar y encontrar los africanos. Y este es un problema nuevo que vamos a ver en los próximos meses o años. Las personas regularmente te das cuenta cuando van y hacen su trabajo periodista y toman fotografías y vámonos, ¿no? Yo no puedo hacer eso. Yo no podía hacer eso, tenía que quedarme y miraba esa interacción de los niños jugando, donde, como comentas, tal vez no había tanto el abandono, pero sí se reflejaba mucho ese abandono de la vivienda, ¿no? de la comida, ese abandono de la educación, y que también, por otra parte, ese choque cultural entre los papás, pero que en los niños no lo había, ¿no? O sea, esa amistad, ese apoyo. Hay otras imágenes que se pueden ver donde hay niños jugando y abrazados. Y ese niño en especial, yo me acuerdo que me acerqué y platiqué con él y me comentaba que, no sé cómo se le llame en otra parte, pero una asociación que se llama Border Angels llevó como unas especies de brincolines, se les llama, ¿no? Que les ponen aire y los niños pueden brincar y jugar. Entonces tenían que hacer fila, ¿no? Y que aparte pues estábamos en pandemia, ¿no? Tenían que utilizar antibacterial para poder entrar y todo. Y pues la fila era enorme y ya se tenían que retirar, y el niño estaba muy triste porque ya no iba a poder jugar, ya no iba a poder subir. Entonces, pues prácticamente pues quiero compartir que la poesía de César Vallejo, lo poco que he estado leyendo, me ha motivado y me ha, de cierta manera,
seguir un poquito por ese lado, en Ancina hemos estado haciendo de otra manera el periodismo. Ahí tenemos otros espacios que son de fotografía, que se llama Otras Realidades, y casi siempre abro con un fragmento de algún poeta y que acompaño las imágenes con un poquito de contenido en prosa, pero haciendo esa amalgama de la fotografía con la poesía. Entonces, ya para finalizar, pues la situación en el Chaparral es una situación muy delicada donde se congregan muchas nacionalidades, inclusive no de América Latina, sino también de Rusia, de Siria, de África, y que lamentablemente pues estamos pues muy atentos a lo que sucede, porque pues al final de cuentas Tijuana es una ciudad que para eso está hecha, ¿no? Para que, si en dado caso no encuentras dónde llegar, aquí te puedes quedar. La razón de presentarme en este concurso que me atrajo infinitamente, además, iba conmigo el tema de la migración, ¿no? Yo en el poema que presenté, no sé si no lo voy a decir, pero sí el tema, yo hablo de las 13 Rosas, que no sé si mucha gente no conoce la situación de las 13 Rosas, que fueron 13 mujeres jóvenes fusiladas por la dictadura de Franco allá por el año 1939. Es decir, una reivindicación porque eran socialistas, jóvenes socialistas, el movimiento socialista de España en plena revolución española, ¿no? Cívica española. Después que entra Franco, a los pocos días fusilan a 13 jóvenes por revolucionarias. Y también hablo de Salsipueda, acá en Uruguay, una matanza de indios charrúa, de los últimos charrúa que después lo llevan como muestra a Francia, y de Usunusa y Tacuabé. Es decir, esas cosas, y creo que César Valleja toma esos temas muy en serio y muy profundo en su obra literaria. Entonces este concurso me atrajo mucho. Este poema que presenté en este concurso yo ya lo tenía escrito. No he editado en ningún lado porque no he editado ningún libro con mis 160 poemas que tengo escritos en mi trayectoria. Pero lo tenía escrito hace un par de años y lo presenté así como estaba porque encajaba en el tema y era un tema que a mí me atrae profundamente, ¿no? Gané un premio acá en Uruguay, en el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay, que es sobre el racismo y la xenofobia. Es decir, son temas que a mí me atraen y esos autores, la variedad que hay, no solamente César Vallejo, es una temática que es la vida misma de ellos, ¿no? Entonces me atrajo por ese lado este concurso, ¿no? Antes de entrar en este concurso, yo no sabía quién era César Vallejo. El único César que conocía era César Chávez, que era el sindicalista que unió a todos los trabajadores agrícolas en California. Y mi ignorancia se debe a dos cosas. En Venezuela yo no estudié a César Vallejo. Me acuerdo, estudiamos a Rubén Darío, Azul, Nicaragua. Estudiamos a Neruda. No sabía tampoco quién era Borges. Fue una educación muy limitada fuera de la literatura venezolana. Llegué a los Estados Unidos. Nadie sabe quién es César Vallejo en los Estados Unidos. Y sobre todo, uno va a una librería en los Estados Unidos. Puede ser algún lugar grande como Barnes Noble. Y vas ahí, inmensa librería, y hay una sección pequeña de los libros en español. Y digo pequeña porque son como 1 o 2 estantes nada más. Y si quieres leer algo en español, tienes que conseguir lo que ellos tengan. Es como 2 estantes y tienes que escoger entre lo poco que hay, lo que quieres leer. Y eso fue lo que hice por muchos años. Yo iba a estas librerías y me pasaba por ese estante en español y trataba de recoger lo que encontrase. Y nunca encontré un libro de César Vallejo. Leí muchísimo en inglés. Y lo que leía en español era prácticamente lo poco que podía encontrar en esos viajes a las librerías.
ha sido difícil. Aprendí de Borges fue en los últimos 3 años, porque un amigo mío enseñó en la Universidad de Colorado, él enseña en lenguajes internacionales, y él tenía un curso sobre Borges, y me invitó a ser oyente en la clase y aprendí quién era Borges, porque ni siquiera sabía quién era Jorge Luis Borges. Y me he leído todo lo que él ha escrito y aprendí mucho, pero por toda mi vida adulta nunca tuve la oportunidad de encontrar un libro de Jorge Luis Borges. Simplemente no tuve esa oportunidad. Y eso ha sido la historia de mi vida, que siempre trato de leer en español, pero estoy siempre limitado a lo que puedo encontrar en una librería norteamericana. Ya nos llena más de orgullo y amor en el corazón, muy adentro, que poder apoyar desde donde estamos a los que todavía están allá adentro, y que siempre yo pienso que todos los venezolanos, o la gran mayoría que salió, guarda esas terribles ganas de volver, esas terribles ganas de regresar y poder darle el progreso que estamos dándole a otras tierras, a nuestro país y a nuestra gente. A los jóvenes de Latinoamérica, de Perú, de todo nuestro continente, incluso del mundo. Yo pienso que el mejor mensaje es que no se dejen envenenar los corazones. No dejen que ese veneno que llevan los mensajes de pequeños grupos de poder invadan sus corazones y hagan que se llenen de odio contra quienes migran, contra quienes llegan, y traten de dar una oportunidad a ese que viene llegando, a ese que viene huyendo de una situación precaria, a ese que viene tratando de buscar un nuevo comienzo. Creo que hay que ponerse la mano en el corazón cuando se ve que llega alguien y llega a empezar desde cero, desde la nada.